¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza, de discipulado, en el cual el Señor nos está trayendo el tema relacionado con la familia. Hemos puesto a esta serie el título de Fundamentos para las Familias y hoy nos encontramos en la tercera parte del primer capítulo, donde vamos a estar hablando sobre bases del diseño de una familia. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos ha indicado que toquemos este tema, que lo vayamos abordando, que lo estemos trabajando y que cada uno de nosotros revise y tome para sí lo que necesita y también de consejo con base en la palabra a aquellos que requieren oírlo. Le hemos pedido que por favor comparte esta enseñanza con una familia más, con una persona más. Y sabemos que muchos vamos a vernos beneficiados con lo que el Señor está trayendo para cada uno de nosotros. Así que les cuento que estamos muy agradecidos con Dios porque Él está trayendo revelación, guianza, y así que en el nombre de Jesús agradecemos y oramos. Señor, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la guianza, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú eres el que nos enseña, el que nos redarguye, nos educa, nos hace reflexionar y también con la exhortación nos construye, nos consolida, nos anima. Queremos, Señor, hacer las cosas bien para tu hombre, para tu gloria, para disfrutar la vida que tú nos has dado, para hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Así que ponemos todo en tus manos y este tiempo que tú traes palabra, gracias por eso. La recibimos con amor y cariño y mucha atención en el nombre de Jesús. Amén. Y como decía, la serie se llama Fundamentos para las Familias, cómo diseñarlas y edificarlas y morir en el intento. Y hoy vamos a estar hablando de bases del diseño. Y les voy a compartir, como ya vamos haciéndolo, una costumbre, una pequeña historia que relata el doctor o relató el doctor James Dobson en algún momento. Y la de hoy corresponde al título Cuando la sinceridad es cruel. Leo para ustedes. La mayoría de los consejeros matrimoniales enfatizan la comunicación como la base de una relación saludable. Nada se le debe ocultar al cónyuge. Hay sabiduría en ese consejo, con tal de que se aplique con sentido común. Es cierto que las parejas que se comunican con franqueza tienen mucha mejor oportunidad de tener éxito en el matrimonio, pero cualquier idea buena puede ser mal empleada y en tales cosas el efecto resulta negativo. Por ejemplo, es sinceridad de parte de un hombre decirle a su esposa que no le gustan sus piernas gruesas, sus venas varicosas, ni cómo ella cocina. Es sinceridad de parte de una mujer descargar su enojo sobre su esposo y rebajarlo constantemente por sus deficiencias y fracasos. Pero la sinceridad que no toma en cuenta el bien de la otra persona es en realidad una forma cruel de egoísmo. Esto es especialmente cierto cuando la otra persona no puede hacer nada para remediar aquello de lo cual se le critica. Algunas parejas, en su afán de compartir todo pensamiento y opinión, sistemáticamente destruyen la dulce chispa de romance que una vez los unió. Ya no queda sentido alguno de misterio en la relación. Sobre todo, le han quitado el encanto o la fascinación romántica que les llevó a amarse el uno al otro. No estoy sugiriendo que esposos y esposas comiencen a engañarse mutuamente. Estoy recomendando, sin embargo, que dejen algo para que se descubra a lo largo del camino y ocasionalmente dejen que su enojo y frustración se refresquen un poquito antes de derramarlos sobre un cónyuge desprevenido en nombre de la sinceridad. ¿Cuál es el resumen del dicho? Que el amor sea su guía. Amén. Y junto con esto que él habla, hemos puesto ahí en el marquito, en un marquito, aprende que la sinceridad sin empatía es crueldad. Qué importante que cada uno de nosotros lo que necesitemos comunicar, no lo callemos, pero seamos prudentes en qué momento lo vamos a decir, en qué contexto y realmente cuál es la finalidad. Porque cuando nosotros transmitimos algo, hemos de entender que tiene una intención, queremos lograr algo. Y si decir algo sincero
lo que va a resaltar es una actitud cruel, porque esa persona no puede cambiar, no puede modificar algo que tú estás o una persona está señalando, no va a construir, va a destruir. Así que qué importante cuando nosotros nos ponemos en el zapato del otro y nos ponemos a pensar cómo se lo diría de manera que lo reciba asertivamente, que edifique, que apoye. Hay temas difíciles de tratar y de abordar, pero si le pedimos esa guianza al Espíritu Santo, si le decimos, Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, de manera que lo que yo hable, Señor, sea sazonado, sea prudente. Yo sé que vamos eh, progresivamente ver cómo el Señor, ante nuestra oración y nuestra obediencia, sujetarnos a Él, cómo vamos a ver positivos cambios y cómo nosotros vamos a expresarnos de una manera más prudente. Alguien por ahí expresó, no todo lo que se piensa se debe de decir. Hemos de tener un filtro. Y cuando estamos señalando cosas de las personas que no pueden cambiarlas porque son cosas que están ahí, que son ya parte de la edad, de las circunstancias, diríamos, trofeos de guerra, cosas que han pasado. Por ejemplo, no es lo mismo el cuerpo de una mujer antes de dar a luz un hijo a después de haberlo dado. Lógicamente, la palabra habla que queda la huella del hombre en la mujer. Entonces hay cosas que debemos de entender, que comprender. Y aún aquellas que sí se pueden cambiar, que se pueden modificar, hemos de hablar en positivo. Por eso la palabra nos llama en fe, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces vamos a nombrarlas, a decirlas. Me gustaría, sería posible, me sentiría muy contento o te gustaría, te invito, qué sé yo, tener empatía. Si usted no sabe qué es empatía, le voy a dar una definición. La empatía es la capacidad de comprender y compartir las emociones de otras personas. O sea, nos permitimos ver las cosas desde su perspectiva en lugar de la nuestra. Y la empatía es parte de los pilares fundamentales para las conexiones humanas y de la vida en la sociedad. Así que podemos nosotros ser compasivos, ser personas que no andamos hablando o nos activamos por un impulso natural de actuar, sino que más bien pensamos de acuerdo a la expresión que dio de cierre de esta historia el doctor Dobson, que el amor sea su guía. Cómo hablar con amor, cómo aliviar más bien el malestar y ayudar. Qué importancia dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado el cerrarse, el no querer conversar, el no querer transmitir y sí asumir, yo necesito hablar esto, pero quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Tenemos que estar claros qué queremos lograr. Y aunque estemos claros en qué queremos lograr, siempre es muy importante el tratamiento que le demos al tema. Elegir las palabras, el uso del vocabulario que vamos a tener, que no sea ofensivo, que sea respetuoso y recordar que una cosa es la persona y otra es las cosas que ella hace. No podemos denigrar a una persona o hacerla sentir mal por su esencia, porque en ella es como Dios la hizo. Hemos de respetar y tener mucho cuidado, mucho tacto y ser guiados por el Espíritu Santo para poder hablar, para poder decir, para poder manifestar, teniendo claro que no solo voy a manifestar algo por manifestarlo, sino que voy a ser transparente usando la mejor tratamiento del tema, o sea, la mejor forma, postura, momento, lugar, ¿verdad? Porque recordemos que llamamos la atención en privado, celebramos en público. Entonces son detalles que hay que tener y junto con eso, ¿qué quiero lograr? Usted dijo algo que usted quiso sincerarse y qué pretendía con eso que hiciera la persona. De ahí la importancia de la empatía. Vuelvo a retomar esa frasecita que escribimos. Aprende que la sinceridad sin empatía es crueldad y ninguno de nosotros quiere ser cruel.
Y creo que es importante también decir qué es ser cruel. Se los digo. Cuando hablamos de cruel, de acuerdo a lo que nos establece o nos explica la Real Academia, dice que es esa forma de fiereza de ánimo, o sea, falta de compasión. Y vean qué curioso, o escuchemos qué curioso, proviene del latín crudelis, que originalmente significa crudo o sangriento. Entonces, al ver lo que nos explica el diccionario de la lengua española, nos está expresando que es el hecho de infligir dolor voluntariamente y sin piedad. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer eso con nuestros seres amados, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia? Yo creo que ninguno. Así que la palabra nos dice en Santiago 1:19, mis queridos hermanos, en Nueva Versión Internacional, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Saludable recomendación para que tomemos en cuenta todos nosotros que cuando la sinceridad es cruel, es cuando inflige dolor, cuando no hay empatía, cuando simplemente buscamos descargar nuestras inquietudes, nuestros pensamientos y no estamos teniendo cuidado de nuestro prójimo. Y desde el inicio hemos hablado sobre la importancia de construir un hogar fuerte, fundamentado en Cristo, y hemos hecho referencia al Salmo 127:1 que nos dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Todo proyecto de vida que tengamos ha de estar puesto en las manos del Señor. Nos ha de importar que Él esté como base, como fundamento, que Él sea el que construya con nosotros. Hemos venido hablando del poder que tiene la visión cuando estamos diseñando, cuando estamos fundamentando la familia. En ningún momento podemos decirle, Señor, queda a un lado, sino que hemos de compartir con Él, hemos de construir en Él y que Él nos vaya guiando qué necesitamos cada uno de nosotros. Y así hemos hecho revisión de la importancia de la comunicación, de la importancia de ser sensibles a lo que necesitan los demás miembros de la familia. Y hemos hablado que es importante construir un hogar. Y si nosotros hacemos la analogía de la construcción de un hogar junto con una casa, nos vamos a dar cuenta que hemos de tomar en cuenta todas esas necesidades que tenemos. Cuántos cuartos, cochera, mm, qué sé yo, áreas de juego, jardín, muchas cosas, de acuerdo a lo que se puede y se quiere tener. En esa analogía estamos viendo entonces lo que es el diseño que hemos de hacer en nuestro hogar. Y vamos a hablar entonces que teniendo una visión clara, que creo que ha quedado más que superado el tema en las dos primeras enseñanzas previas a esta, que si usted no las ha visto, lo invito para que vaya al canal de YouTube y ahí las encuentre. En las playlists estará así como fundamentando familias. Y hemos hablado entonces de la importancia de tener visión. ¿Qué quiero yo lograr? ¿Cuál es nuestro aporte al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestro aporte a la sociedad? ¿Y cómo vamos a disfrutar nosotros esto que el Señor ha puesto en nuestras manos? Bueno, entonces dentro de esos cuidados, de esos aspectos que debemos de considerar, vamos a estar hablando entonces del primero de ellos. Son 5 y iniciaremos diciendo nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque frecuentemente no sabemos lo que queremos o porque no estamos conscientes de nuestras expectativas. Y es importante que entonces las podamos definir. Y esto lo estamos hablando desde el punto de vista de fundamentar familias, de edificarlas, de construirlas, de levantarlas o bien repararlas. Muchas veces no somos conscientes de qué es lo que esperamos de los demás. Y es increíble, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno escucha a los esposos, a las esposas, a los matrimonios hablar, la mayoría de los
cónyuges no saben qué es lo que el otro cónyuge quiere. Y, y tampoco están enterados qué es lo que más les molesta o qué son las cosas que les molesta dentro de la relación. Entonces, hemos de tener claro que algo importante es tener claro nuestras expectativas. Muchas veces podemos sentirnos insatisfechos como papás, como mamás, como hijos, pero nosotros mismos no sabemos ni qué queremos. No lo tenemos definido, no lo tenemos pensado y tampoco lo hemos comunicado. Y lo mismo pasa con los demás que viven con nosotros. No nos han manifestado qué es lo que les molesta, qué es lo que les irrita. Entonces es muy importante que saquemos tiempo como familia y hagamos cada uno en individual y luego en conjunto una ponencia de estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que yo esperaría, estas son las cosas que no me gustan para nada. Y entonces tomar acuerdos, poder fundamentar y construir entre todos. Queda más que claro que tiene que haber comunicación. Si no hay espacios de comunicación, de conversación, no de gritos, de pleitos, y cuando hablamos de la palabra discutir es que se pongan en manifiesto las perspectivas de cada miembro, eh, pero esto no significa que para crear conflicto y que se exacerben los ánimos y no. Muchas veces le tenemos miedo al conflicto, pero el conflicto es necesario porque el conflicto lo vamos a entender que es una oportunidad, una herramienta para poder atender cosas que están pasando, que se están dejando de lado, que se están ignorando y que es necesario que se revisen, que se vean, que se sepan. Así que no vamos a estar viendo el conflicto como algo negativo, como algo que viene a limitar, a traer tropiezo. Entendamos que puede ser una herramienta, una posibilidad que Dios permite que surja para que entonces, por decirlo así, llevados casi al límite, hablemos, digamos. Qué bueno sería, como hemos hablado en otro momento, que seamos proactivos. Nos sentemos y pensemos, ¿qué es lo que yo espero de mi cónyuge? ¿Qué es lo que yo espero de mis hijos? Comunicárselos, saber la reacción de ellos y tomar acuerdos y establecer así límites y vías de cómo vamos a avanzar, de cómo vamos a llevar nuestra familia, de cómo vamos a disfrutar esta unión que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, es importante que cada uno sepa que cada cónyuge o cada miembro de la familia tiene un mundo diferente, ve de diferente manera y tiene perspectivas distintas, principalmente hablando de los cónyuges. Cada quien de acuerdo a la crianza tiene una filosofía de vida o una tendencia a vivir de determinada manera. Y por eso es importante que cada quien defina cuál es la perspectiva de vida. Y y no dar por sentado, como dice ahí el muñequito, se supone que queremos lo mismo, porque muchas veces las mujeres están anuladas, es lo que más da con frecuencia. Las mujeres anuladas, calladas, sin derecho a opinar, sin derecho a decidir, sin derecho a hacer, y solo lo que está el papá o el esposo pautando, diciendo. En otros momentos, los papás totalmente anulados, es lo que los niñitos quieran, lo que el berrinche, la mala crianza, la madurez pidan, eso se les va a dar. ¿Y todo por qué? Porque no ha habido tiempos de conversación. Entonces, eh, pueden surgir conflictos, desavenencias, momentos muy intensos, muy cansados. ¿Por qué? Porque muchas veces cada miembro de la casa no tiene clara la expectativa que tiene de esa vida en familia, del rol que se le ha asignado, no sabe qué expectativa tienen los demás y se da por sentado que tienen que saberlo. Y a esto mucho pasa en la crianza. Los papás no les dicen a los niñitos, a sus hijos, qué es lo que se quiere de ellos y lo que hemos hablado al inicio. Por eso hacía referencia a las dos enseñanzas previas a esta, de decir cuáles son nuestros valores, en qué creemos, cómo nosotros nos comportamos y, y al no tenerlos identificados, puede que haya surgimiento o presentación de situaciones incómodas donde hay valores, pero también antivalores, y los niños no saben qué es lo que se quiere de ellos, cuáles son las expectativas de sus padres, porque ni siquiera entre cónyuges saben qué espera uno del otro. No podemos dar
todo por sentado. Entonces, hay que ver que en medio de las experiencias de la vida, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Qué vamos a decidir? Y todos estar comunicados. Y de hecho, esto es parte de los límites, porque cuando yo saco tiempo para saber qué son las expectativas reales que tenemos para nuestros hijos y las comunicamos, ellos saben a qué atenerse si rompen las reglas, cuáles serán las consecuencias. Y hay lo importante también de mantenerse firme en un criterio y no estar ambiguo o dubitativo o qué sé yo, cosas que creen inseguridad o desconfianza debido a que no hay realmente un asidero en algo, en un criterio. Como punto número 2, dentro de la visión es importante ser razonable respecto a lo que se espera. Con esto lo que quiero decir es que si bien es cierto, no siempre estamos conscientes de lo que esperamos, también es cierto que en gran manera hay expectativas con relación a la familia, con cosas que deseamos, que anhelamos, que seamos o que tengamos, pero son poco sensatas, son irreales. Entonces, el ser razonable respecto a lo que se espera nos está diciendo que debemos de evitar anhelar cosas con expectativas poco sensatas. Em, por ejemplo, el creer que un matrimonio es feliz y que funciona es porque nunca pelea, porque nunca está en desacuerdo, eso es poco razonable. O sea, sí va a ocurrir porque venimos diciendo que se vienen de diferentes estilos de crianza, formas de pensar, expectativas. Entonces, si alguien se decae, si alguien siente que fracasa porque hubo algún conflicto, algún choque de ideas, está siendo como muy irracional, porque es algo que va a ocurrir y más dentro de lo que son las relaciones interpersonales. Los seres humanos somos diferentes, somos imperfectos y definitivamente, gracias a Dios por que está Él con su Espíritu Santo y también la posibilidad de dialogar, de comunicar para poder ubicarnos en tiempo y en espacio. Algunas de las pocas expectativas sensatas o racionales es que nadie se equivoque. O sea, hemos de entender que los primeros somos nosotros mismos, que nos podemos equivocar, que podemos meter la pata. El pensar que no vamos a ser defraudados, somos seres humanos y perfecto solo Dios. Y por lo tanto, el creer que nuestra familia es perfecta, que somos la octava maravilla, que a nosotros todo nos va bien, que todo nos funciona, es poco razonable. O sea, hay que tener claro que podemos errar, que a veces las cosas que visualizamos no se van a dar, no van a funcionar, no van a salir, que a veces, aunque hemos criado, hemos formado, hemos hablado en algún momento, un hijo va a hacer algo, o un esposo o una esposa va a tener X reacción, y vamos a estar sujetos a ser como defraudados, a puestos en vergüenza, a congojas. O sea, eso es parte de la vida. Pero eso no es equivalente a ahora dejo todo botado, ya no logramos nada, no hicimos nada, esto no funciona. Ese no sería el pensamiento. Dios ama a la familia y la ha creado, la ha constituido, porque Él tiene pensamientos de bien para todos nosotros. Ese sí es un pensamiento razonable respecto a lo que se espera de cada uno de nosotros. Con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Dentro de esta visión que debemos de tener. Número 3, explicarle a su pareja, familia e hijos lo que usted espera. Y es lo que venimos diciendo. Si nosotros tenemos algo en mente, em, tenemos que, tenemos que verbalizarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que decirlo. Porque si estamos en silencio, si lo guardamos solo para nosotros, ¿cómo lo van a saber los demás? ¿Qué van a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos? Y cuando vivimos en función de las suposiciones, y más si son irreales, insensatas, entonces todavía más complicado. Es necesario, es así como una necesidad que nosotros hablemos.
que los demás sepan qué pensamos, qué creemos, qué esperamos. Porque el decir, bueno, voy a ver qué pasa, pero luego ese voy a ver qué pasa trae una factura muy alta de situaciones, nos va a golpear fuertemente, va a golpear la estabilidad familiar, nos va a hacer decaer emocionalmente. ¿Y todo por qué? Porque hemos estado haciendo suposiciones. Y por eso en un ladito ahí pongo cuidado con las suposiciones irreales, porque con respecto a un tema, puede que alguien esté pensando en algo específico y otro esté pensando en algo totalmente diferente específico. Ahí yo pongo la imagen. Hay un hombre y una mujer, él piensa en el carro, ella está pensando en la casa y en el bebé. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, es importante explicarle a la pareja, a la familia, a los hijos lo que se espera de ellos. No podemos pretender que nuestros hijos sepan que hay reglas, que hay límites, que hasta aquí se puede llegar, que no hay negociación en algunos puntos, si usted y yo previamente no se los hemos expresado. Así, por eso la importancia del tiempo de noviazgo, que se hablen sobre todos los temas medulares que tienen que ver con la pareja. Usualmente, en este tiempo, las parejas se juntan o tienen relaciones sexuales coitales y sacan el tiempo a eso y en eso se van, en toda una trama de problemas, de conflictos, de inmadureces, de desavenencias. Pero el tiempo de tener un enamorado, un novio, un compromiso para casarse, es tiempo de revisar estos temas. ¿Qué es lo que yo pienso sobre la economía? ¿Qué pienso sobre los hijos? ¿Qué pienso sobre una casa, sobre un carro, sobre el trabajo? O sea, todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto de vida. Porque si no invertimos ese tiempo para esas cosas, luego cuando ya estamos en la marcha, vamos a encontrar muchas sorpresas. Y más aún, si no somos de comunicar, de hablar, de expresar. Entonces, los acuerdos van a trabajar los dos. ¿Cómo va a ser el manejo de las finanzas? ¿Qué presupuesto va a haber para el deporte, para el ocio, para viajar o para descansar? ¿Qué presupuesto va a haber para la escuela? ¿Qué presupuesto va a mantenerse para lo que son los gastos permanentes de la casa? Son cosas que hay que hablar. Entonces, por ejemplo, si un papá está muy cansado de que el fluido eléctrico llega muy alta la factura, pero no lo ha externado como yo espero que sepan que está muy cara, este consumo está muy caro. Espero que estén apagando las luces, que no tengan conectados a los tomas cosas que no se están cargando, qué sé yo, todo lo que se podría hablar. Entonces ese papá sigue frustrado de que esa factura sigue muy alta, llegando muy alta, pero no transmite, no dice. Y no solo es decir, es bueno, como sale tan alto, porque es un ejemplo hipotético, como sale tan alto esto, está llegando tan alta la factura del uso de la electricidad, quiero que sepan que las reglas van a ser las siguientes. Entonces, ¿cuáles son las reglas que hay que comunicar? No pueden quedar luces encendidas innecesariamente, evitar que hayan cargadores en los tomacorrientes, que estén prendidos aparatos electrónicos que no están en uso, qué sé yo, se comunica, se le dice a los hijos, a la familia. Y también, entonces, como ya eso es una regla, tiene que haber consecuencia. Si esto no se respeta, entonces entenderé que ustedes quieren y ahí, de acuerdo a cada familia, porque ya eso son cosas muy particulares, se pone cuál va a ser la consecuencia que va a haber. Bueno, se van a salir a disminuir las salidas a comer o el helado que se toma ya no, porque se va a agarrar ese dinero para ayudar a ajustar el monto del pago del recibo. Es solo por poner algunas ideas. Em, el tener que explicar a la pareja o a la familia, a los hijos, lo que se espera de ellos, no significa que las cosas están yendo mal, sino que es importante que haya conocimiento de las situaciones y nos pongamos de acuerdo. Claro está que hay temas que solo competen a los padres o a los cónyuges. Hay temas que sí, ya acordados entre la pareja, hablados con los hijos y comunicados,
Pero también hay que tener ese cuidado de que todos los asuntos no se pueden hablar delante de todo el mundo maneja toda la información, porque a veces no está la madurez, no se sabe eh, cómo van a reaccionar o cómo se lo van a tomar. Y hay que respetar las edades de desarrollo de cada hijo y no cargarlos de responsabilidades o de cosas más allá de lo que puedan llevar ellos. Entonces, eso va a estar sujeto también a la edad que tenga cada uno, al rol, a la responsabilidad, a lo que se quiera. Un aspecto que también quiero resaltar es con los cónyuges. Cuando la esposa se resiste a decirle al esposo, quiero un beso, quiero un abrazo, quiero salir contigo, porque entonces dicen, tengo que estarle diciendo para que lo haga. En lugar de verse eso como que algo anda mal, es más bien entender que si usted expresa asertivamente, positivamente su necesidad, muy probablemente va a tener un resultado positivo. Quiero que me abraces, ya el esposo la abraza. Quiere que me beses, el esposo la besa. Entonces no se tiene que enojar en decir, y tenía que decírselo. Qué dicha que se lo dijo y que reaccionó. El problema sería que se lo diga y que no reaccione. Ya eso es otro tema. Es importante entonces que estemos de acuerdo en todas las cosas, en las expectativas que se tenga con respecto, como yo decía, a la parte económica, en las expectativas con respecto a colaborar en la casa, en los quehaceres, y no pensar que solo porque yo lo pienso, porque yo lo creo, porque yo estoy imaginando algo, los demás van a entender qué es lo que nos está pasando por la cabeza, porque esto puede causar puntos de conflicto. ¿Por qué? Porque usted dice, pero hace tiempo, sí, pero hace tiempo, ¿cuándo usted lo habló? ¿Cuándo usted sentó un precedente? ¿Cuándo usted informó? ¿Cuándo usted comunicó? Hemos de evitar vivir en ese error, por decirlo de alguna manera. Otro aspecto que quisiera tocar también relacionado con esto de explicar a la pareja, familia e hijos lo que se espera de ellos es la importancia de poner límites a nuestros hijos. Y los límites es decirle, esto es lo que te doy, este es tu campo de acción, hasta aquí puedes llegar. Esto es lo que espero de ti, por ejemplo, que estudies, que laves tus dientes, que tengas arreglado tu cuarto, que colabores en la casa y cuáles labores asignadas. Ok, es importante. ¿Por qué? Porque a veces los padres, el otro día ocurrió una situación que me contaba una maestra, que una niñita que lloraba, una niñita de 6 años, y estaba muy triste en un lugar ahí en la escuela llorando, y ella se acercó y le preguntó, ¿y por qué lloras? Y dijo, es que mamá no me ama, no te ama, ¿por qué crees eso? Bueno, yo misma me visto, me baño, alisto mi desayuno, alisto mi merienda, pero le pregunté a mamá que si me amaba y mamá me dijo que no me ama. Entonces se le recomendó, pregúntale a mamá por qué no te ama. ¿Vos crees? Pregúntale. Y la niñita se animó y le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué no me amas? Y mamá dijo, tengo tanto que hacer, me gustaría que barrieran la casa. Y desde ese día la niñita está barriendo la casa y la mamá está muy contenta y la niñita se siente muy amada. Casos de casos. El punto es que nosotros no podemos castigar o regañar a nuestros hijos, no se vale o no es justo si no hemos puesto las reglas del juego, si no hemos establecido los límites para que ellos sepan cuáles son esas expectativas. Em, Y junto con esas expectativas deben de ser puestas las consecuencias. Entonces se dice, esto es lo que vamos a permitirle, esto es lo que puedes hacer hasta este punto. Pasado de ahí, hay consecuencias. Y la gente habla de consecuencias naturales, porque así es la vida. Depende de lo que hagamos, vamos a tener una consecuencia positiva, una consecuencia negativa, consecuencia al final, que nos va a repercutir y nos va a afectar. Así que es importante que nosotros tomemos nuestro tiempo y pensemos en qué es lo que no hemos explicado, qué no hemos transmitido. Y por eso ahí en el recuadro escribí, cuidado con las suposiciones irreales. O sea, usted cree que es algo automático, que ya, y porque sí, por lógica, los demás tienen que hacerlo y saber, no necesariamente. A veces la lógica es algo como muy poco frecuente que se da y
y damos por sentado cosas que los demás no entienden qué es lo que queremos. Así que tenemos que hablar, tenemos que abrir la boca, tenemos que abrir espacios de comunicación, así como se habla que deben de haber espacios para jugar, espacios para orar juntos, espacios para leer la palabra, espacios para decir qué es lo que queremos como padres o qué es lo que queremos como cónyuges, qué es lo que queremos en la familia y que esto sea respetado. Un cuarto paso dentro de la visión, y estamos hablando sobre bases de diseño, estamos hablando sobre lo que es fundamentar familias. Punto 4, aceptar y respetar. Aceptar, respetar y disfrutar las diferencias. Ahí escribo en un ladito, unidad no es uniformidad. ¿Por qué? Porque Dios ha creado a cada persona única y especial. Y el apóstol Pedro habla sobre esta particularidad de Dios, hablando de esa multiforme gracia de Dios. Esto lo vamos a estar encontrando en Primera de Pedro 4:10 y voy a leerlo en Nueva Biblia de las Américas. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué linda esta palabra, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de esa multiforme gracia, es entender que Dios nos ha creado de diferentes formas, colores, maneras de accionar, de reaccionar, y esto lo que hace es que nos equipa para podernos apoyar unos a otros. Y de ahí cuando hemos hablado de diversidad de dones, de propósitos de servicio y de la importancia de ser buenos administradores. Y siempre hemos hablado buenos administradores en un contexto solo espiritual, pero qué lindo hablar de buenos administradores en las capacidades que Dios nos ha entregado a cada uno para hacer las cosas. Hay, hay dentro de la familia gente que puede hacer alguna labor del hogar muy bien, le queda muy excelente, planchar, lavar, cocinar. Hay otros que son muy habilidosos también para estar mostrando amor, para contar chistes, para hacer un ambiente ameno. Hay otros que están muy destacados para orar, para interceder, para ayunar. Bueno, esa es la multiforme gracia de Dios presente. Y lo que queremos es que entendamos que existen diferencias. ¿En qué punto? En que no somos iguales, en que cada uno tiene una forma especial de ser. Y si nosotros no comprendemos eso, que cada quien tiene su estilo, su esencia, su forma particular de ser, esto va a provocar problemas. ¿Por qué? Porque algunos van a pensar que como no tienen esa función, como no lo hacen en esa forma, como los otros, se sienten decaídos, se sienten mal. Y otros se pueden sentir más orgullosos. Aquí el punto es que nos complementamos y por eso aceptamos, respetamos y disfrutamos las diferencias y ponemos cada persona es única, cada persona es especial. Y entonces no debemos de desmeritar el valor de los esfuerzos que hace cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque unos a otros nos complementamos y entonces nos vamos acuerpando, nos vamos amalgamando para sacar adelante esta fundamentación de familia. Cada quien con su particularidad enriquece, aporta, ya sea que traiga liderazgo o promueva a que haya paciencia o que haya alegría. Bueno, obediencia, muchas cosas. Quiero que leamos Primera de Timoteo 6, en el versículo 17, la parte B. En Reina Valera nos dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos ha dado a todos algo para que lo disfrutemos. Entonces, hablando con respecto a la construcción de la familia,
afirmaríamos que si entendiéramos, aceptáramos y celebráramos las diferencias, nos vamos a dar cuenta que así como Dios nos ama y nos acepta con nuestras diferencias, nosotros no debemos de limitarnos a gozarnos, a disfrutar, a respetar las diferencias que Dios ha permitido que existan en las familias, en las relaciones, en los hogares. Y quiero leerles ahora Sofonías 3:17. En Nueva Traducción del Viviente voy a leerlo. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Con esta afirmación que hemos leído de Sofonías 3:17, ¿usted cree que Dios se goza así de todos nosotros? Claro que sí, porque lo está afirmando. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es su poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Ahora viene la pregunta. ¿Se goza así usted con los suyos? Y no hemos de etiquetar a las personas. No queremos eso, sino que lo que queremos es entender que las diferencias que existen entre género, que las diferencias entre las habilidades, entre los dones, entre los talentos, lo que hacen es, desde la perspectiva del Señor, alegrarlo a Él y también complementarnos. Y hemos de entender que pueden venir diferencias también en lo que son estilos de crianza, cómo conformamos la familia, eh, tomas de decisiones. Sí, pueden haber diferencias, así como diferentes temperamentos y, y todo esto puede provocar que hayan conflictos, que hayan situaciones, pero esto en lugar de separarnos, de molestarnos, hemos de entender que así como Dios ha puesto esa multiforme de gracia, de manifestación, así nosotros, y se goza, de acuerdo a lo que dice Sofonías, se goza al vernos. Así nosotros tenemos que gozarnos en ver los logros, las habilidades, las capacidades diferentes que tiene cada uno y que Dios ha entregado a cada uno de sus hijos, ya sean los papás, ya sean los hijitos. Bueno, Dios a todos nos ha dado esa gracia y ese favor. Somos únicos y somos especiales. Entonces, hemos de aceptar, de respetar, mientras esto no traiga dolor en el sentido de que avergüence a la familia, de que avergüence en la causa de Cristo, de que se estén haciendo cosas inadecuadas. Hemos de aceptar y respetar que seamos diferentes, que cada quien sienta satisfacción cuando otro tiene un logro, cuando logra hacer algo. Y por lo tanto, queda a un lado las envidias, queda a un lado el estar compitiendo, queda a un lado el estar, bueno, como dicen en este país, serruchándole el piso al otro, sino entender que cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su brillo, cada quien tiene su gracia. Y aquí en la familia, ese lugar adecuado es en medio de un lugar de refugio, de protección, donde cada persona ha de ser aceptada, ha de recibir amor, ha de celebrar la singularidad que tiene como hijo de Dios. Quiero retomar entonces esta frase: la familia como un lugar de protección y refugio le debe dar a cada hijo la aceptación y el amor que necesita a través de celebrar su propia singularidad. O sea, esa forma particular de ser cada quien, cada persona. Y dentro de la visión, al hablar de bases del diseño de nuestra familia, el número quinto es la paciencia. Y en Colosenses 3, del 12 al 14, leyéndoles en Nueva Versión Internacional, nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístasen de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístasen de amor, que es el vínculo perfecto. No hay algo más necesario en la construcción o en la fundamentación de una familia que tener paciencia. Paciencia para construir, paciencia para reconstruir, porque quizás no es una labor fácil, porque quizás cueste la vida, pero sí, categóricamente vale la pena. Así que hoy el Señor nos anima para que tomemos este proyecto de vida familiar, esta revisión, esta construcción que estamos haciendo de bases de diseño, fundamentando familias, tomados de la impartición del Espíritu Santo, la paciencia, porque quien tiene esa facultad es el Espíritu Santo y nos la da, Él nos la comparte por medio de estar en intimidad con Él. Por medio de eso tenemos entonces el fruto del Espíritu. Y lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo. Gracias por estar atentos a lo que el Señor nos está enseñando. Y no solo escuchar, sino meditar, rumiar la palabra y entender que el Señor quiere traer sanidad, que el Señor quiere traer reparación, que el Señor quiere traer nuevas fuerzas a cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de hablar sobre estas bases de diseño. Gracias por hacernos ver la importancia de que nos has dado la posibilidad de hablar y de pensar y que podemos externar, Señor, nuestras ideas, nuestras expectativas, ponernos de acuerdo, Señor, establecer límites, reglas, consecuencias y todo. ¿Por qué? Porque tenemos en claro la visión que tú nos estás entregando como familia, hacia dónde vamos, qué queremos aportar a la sociedad, qué queremos hacer o cómo funcionar dentro del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe. Gracias por nuestros hogares, porque son perfectamente o hermosamente imperfectos. Pero en medio de eso, te damos gracias porque tú estás trabajando, porque tú te gozas con nosotros, como dice la palabra en Sofonías, y porque tú estás trayendo sanidad, levantamiento, seguridad, confianza. Y extiendes tu mano una y otra vez y nos dices: es tiempo de ensanchar las estacas, no temas, yo te ayudo. Honra y gloria sean a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Ricas bendiciones. Con esta hemos cerrado el primer capítulo en estas 3 enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre el tema de fundamentar familias. Los espero para la próxima enseñanza, donde iremos hablando sobre ese establecimiento de lo que hemos hablado, de lo que es fundamento. Seguimos sumando entonces conocimiento. Bendiciones.